Hola, hoy me sumo a esta semana de la voz con este tema que es la incidencia del barbijo y o tapabocas en el uso adecuado de la voz del docente. Sabemos que la voz es la herramienta o el instrumento de trabajo del maestro. El docente es una de las profesiones que requieren usar su voz por largos periodos de tiempo. Por esa razón están más expuestos a padecer trastornos vocales que el resto de la población. La Organización Internacional del Trabajo define al profesorado como la primera categoría profesional en riesgo de contraer alteraciones de voz por uso de la voz proyectada. También nos habla de la tendencia general en los países desarrollados de la diversificación de tareas y la variedad de instalaciones donde se imparten las clases como factores de riesgo tanto para la salud como para la seguridad del sector educativo. Vemos que todo esto está planteado en una época pre-COVID. La pandemia por COVID-19 nos impuso nuevos hábitos y costumbres en nuestra vida cotidiana. Uno de ellos es la utilización de barbijos, tapabocas o máscaras para evitar su proliferación. Otros son los espacios de trabajo, se van reconfigurando y entonces tenemos aulas y espacios con ventilación cruzada. El uso del barbijo tiene sus ventajas y desventajas. En cuanto a las ventajas, tenemos que bien utilizados, limitan la propagación de enfermedades respiratorias causadas por virus, en particular COVID-19. Y recalco en la palabra bien utilizadas, porque si el barbijo o la máscara, o el tapaboca se utiliza mal, no cumpliría el rol para el que fue creado. Entonces, debe tapar la nariz, la boca y el mentón. Y asegurarse de que nos calce bien. Tiene que ajustar, no tener huecos por donde se abra. Y también lo otro es aprender a retirarlos y a colocarlos desde los elásticos o desde los tensores que tenga. Entre las desventajas tenemos que dificultan la comunicación. Para el emisor se modifica negativamente la energía acústica por filtrado de frecuencias agudas y reducción de la intensidad. Y ya en estudios y en encuestas, los usuarios manifiestan malestar y disconfort vocal, aumento del esfuerzo muscular, cambios en la fisiología vocal y dificulta la proyección de la voz. Las dificultades en la comunicación también son para el receptor, donde dificulta la recepción del mensaje por ausencia de lectura labial y por limitación auditiva. Hay un enmascaramiento por el ruido ambiente y ya vimos que al haber menor intensidad por la absorción de energía, entonces el sonido que se recibe es más débil. Vamos a ver las diferencias entre barbijo y tapabocas. Los barbijos, que son estas fotos que están a la izquierda, son descartables, son efectivos por 4 horas y tienen mayor capacidad de filtrado. Los tipo N95 duran más que 4 horas, pero son descartables. En cambio, los tapabocas son lavables, reutilizables y son de una tela más permeable. Eso quiere decir que tienen menor capacidad de filtrado. El problema del que estamos hablando es que disminuyen entre 12 y 3 decibeles de intensidad según el material con el que estén confeccionados. En las figuras vemos ordenadas de izquierda a derecha aquellos que reducen más la intensidad, que tienen más absorción del sonido, son los barbijos tipo N95,
Y los de menor absorción son estos tipo barbijo quirúrgico. Pero no hay que olvidarse que muchas veces este barbijo quirúrgico se está utilizando de manera doble, o sea que ahí se duplica, ¿eh? No es tan bajita la atenuación de la intensidad, sino que se duplicaría. Todo esto aumenta los riesgos vocales en el aula. Nosotros ya teníamos pre-pandemia riesgos vocales. Vamos a ver ahora los riesgos vocales relacionados con el habla con barbijo y los riesgos relacionados con el diseño y seguridad de los nuevos espacios. ¿Cuáles son los relacionados con el barbijo y o tapabocas? Bueno, ya hablamos de la reducción de la proyección de la voz, la dificultad en realizar una buena inspiración, una inspiración cómoda, dificultades en el movimiento mandibular con consecuencias en la correcta vocalización y articulación. Muchas veces se ve que hacemos movimientos musculares compensatorios en el afán de que el barbijo no se nos caiga. Por eso tenemos que encontrar barbijos que sean cómodos para nuestra cara y que nos permitan hablar y articular bien. El esfuerzo muscular, la fatiga vocal y la imposibilidad de ver la boca del alumno al cantar, esto en las clases de música, principalmente en las clases de canto, es una dificultad porque el maestro tiene que inferir a través de su audición, que en este caso también va a estar distorsionada por esta reducción que dijimos de la intensidad y además el filtrado de las frecuencias agudas, tiene que inferir lo que está sucediendo en el tracto vocal de ese alumno con estas distorsiones. Y también tenemos los aspectos relacionados con el diseño y seguridad de los espacios. En un aula silenciosa, el nivel de ruido está alrededor de los 20-30 decibeles, por lo que la intensidad de la voz a 1 metro estaría alrededor de los 50 decibeles. La Organización Mundial de la Salud nos dice que el ruido de fondo en el aula sería de 35 a 50 decibeles con la voz del maestro. Esto es lo recomendable. Ahora, ¿qué sucede cuando abrimos las ventanas y penetra el ruido de la calle? Tenemos el ruido de fondo que pueden ser aparatos de ventilador o la gente circulando. Y pensemos aún más, si por esta calle pasan colectivos, cuál va a ser la intensidad del ruido de fondo. También tenemos la reverberación, que es el efecto producido por los rebotes de la onda sonora en las paredes, pisos, techos y muebles, y todo esto nos da un aproximado de un aumento de ese ruido de fondo que nos lleva a 70 decibeles. Si a esto le tenemos que sumar la absorción provocada por el barbijo, fíjense que estamos mínimamente en una intensidad de 85-90 decibeles. El uso del barbijo más la distancia, ¿no? Entonces, sostener mucho tiempo una voz a estas intensidades produce fatiga vocal. Y entonces vamos a definir qué es riesgo vocal. Un factor de riesgo es toda característica o circunstancia que nos aumente la probabilidad de que una persona contraiga una enfermedad. Esto no quiere decir que el factor de riesgo sea la causa de la enfermedad, sino que es uno de los factores. Tiene que haber cierta labilidad también para que aparezca. Por ejemplo, en el caso de la difonía es multicausal, no es una sola la causa la que conduce a la difonía. Entonces tenemos varios factores de riesgo. Definiremos un poco que la ley de riesgos del trabajo 24.557 establece un listado cerrado de enfermedades profesionales correlacionando el agente de riesgo, la actividad y la enfermedad. Uno de los agentes de riesgo laboral especificados en la ley para las enfermedades profesionales en los docentes es la sobrecarga del uso de la voz por el tiempo de uso a altas intensidades.
Entonces tenemos que volver a los pilares del cuidado vocal. Yo acá les hice esta diapositiva porque necesitamos estar sólidos en este cuidado tradicional. Uno de los pilares es la correcta hidratación. Y sabemos que una buena hidratación va a incidir en la salud de todo nuestro cuerpo. Pero hablamos de esta hidratación específicamente para las cuerdas vocales, para nuestros pliegues vocales, entre 1,5 litros y 2 litros de agua por día. ¿Por qué? Porque la capacidad vibratoria de los pliegues vocales la tiene la capa mucosa. Esa mucosa, si está bien hidratada, va a reducir su viscosidad y de esta manera reducimos el esfuerzo al hablar. El control de irritantes y secantes. Hay agentes como el alcohol o ciertas drogas que resecan la mucosa, y otros como ciertas drogas, el tabaco, que van a ser irritantes para nuestro tracto vocal, con lo cual es recomendable no usarlos o reducir su uso. Y la tercera columna del cuidado está referida a las conductas de hiperaducción, que es a la que más me estoy refiriendo hoy. ¿Por qué? Porque el uso del barbijo, como ya dijimos, al reducir la intensidad y hace que tengamos que elevar la voz, lo que va a generar es muchas veces un aumento de la presión subglótica, con un aumento del esfuerzo de la musculatura perilaringea y laringea, que genera conductas de hiperaducción de los pliegues vocales, que se constituyen entonces en un factor de riesgo para la disfonía. ¿Cuáles son algunas de las soluciones posibles? Bueno, en primer lugar, siempre tener una buena técnica vocal, que está relacionada con una buena postura, una respiración costodiafragmática, adecuación del tono de la voz y tener buena modulación. Intercalar periodos de silencio vocal durante la jornada laboral. Se sugiere que si se da una clase expositiva se acompañe de videos, de fotografías, de imágenes, donde el expositor no tenga que estar a hablar permanentemente, sino que durante algunos periodos pueda hacer silencio. Y también intercalar estos periodos de silencio vocal durante toda la jornada laboral. Bueno, ya hablamos de cómo mantener una buena hidratación y por qué, el control de irritantes y secantes. Tener un buen descanso incide también en tener una buena voz, o sea, mantener a raya el estrés. Si aparece una disfonía de 7 o 10 días de evolución, enseguida hacer un control otorrinolaringológico, no dejar que pase a más. Y en la nueva presencialidad, intentar tener clases reducidas, mantener la buena vocalización y articulación. Cuando uno habla a través del barbijo, un poco sobrearticular nos va a ayudar a limitar la intensidad, para no tener que repetir el mensaje tantas veces, que es cansador. El uso de mamparas transparentes, principalmente para instrumentos de viento y canto. Y también se recomienda, que ya se está viendo mucho en docentes, el uso de amplificadores para la voz. Hay sistemas de vincha realmente que son grandes asistentes en estos momentos. Aumentar la comunicación no verbal, o sea, apoyarse en los gestos, utilizar las manos, señalar, todo esto va a ayudar a la comprensión del mensaje. Y por supuesto, hablar en dirección al interlocutor. Bueno, espero que todos estos consejos sean útiles y los puedan aplicar. Muchas gracias.